No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Misiles, de nuevo, sobre Israel. El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, no irá a Teherán. Y cómo no, les hablaremos del paso de la llamada Flotilla de la Libertad por España, mientras en Israel se impide la entrada a unos 50 activistas pro-palestinos. Después de este espacio de noticias en el que me vuelve a acompañar Raquel. Hola Jordi, Raquel. Hola a todos los que nos escuchan, a los oyentes. También Raquel nos traerás noticias culturales. Sí, centradas en la 13ª jornada de la cultura europea, de la cultura judía en Europa, que ya sabes que centra el interés informativo de esta semana. Exactamente, con eso empezaremos, pero sin embargo vamos a empezar hablando de la noticia del día, triste noticia. Cayeron una serie de misiles sobre Israel y el grupo Majlis Shura al-Mujahideen Knaf Beit al-Quds, que está ligado a la red de Al-Qaeda, se ha atribuido el lanzamiento de estos 3 misiles disparados desde la Franja de Gaza el pasado domingo. Como saben, además, un misil Qassam explotó en la zona de Sderot sin causar heridos ni daños materiales. La explosión coincidió con el inicio del año escolar en Israel. Antes de que el misil impactara, sonaron las sirenas de alerta en la ciudad y sus alrededores. Durante las vacaciones de verano, que empezaron el 20 de junio y finalizaron el pasado domingo, fueron disparados contra las ciudades del sur más de 100 cohetes. La mayoría explotó en áreas abiertas y no causaron daños. Bueno, afortunadamente, como saben nuestros oyentes y como comentamos, Jordi, los terroristas no suelen tener buena puntería, gracias a Dios. En un comunicado oficial publicado por el grupo Majlis Shura, explicaron que las razones de los lanzamientos de misiles fueron una ceremonia militar celebrada en la tumba de los patriarcas, la constante judaización de la mezquita de Al-Aqsa y la persecución de los terroristas islámicos salafistas en la Franja de Gaza. La organización también anunció: la yihad está en el camino de Alá contra los criminales judíos. Es una obligación acercarnos a Dios. La nación islámica tiene el deber de apoyar y ayudar a los mujahideen y a todos los miembros honestos de las organizaciones, deben recordar la razón por la que se unieron a las mismas, que es por la yihad en el camino de Alá. Y continúan: y los ladrones judíos deben saber que los sitios sagrados de los musulmanes están cuidados por guardianes islámicos que darán su vida por cuidarlos. O sea que siguen amenazando con sus consignas de siempre, Jordi. Bueno, pues de este tema hemos hablado también, Raquel, en nuestro espacio Por Israel en Voz, en esta ocasión con Israel Winnicki, que está allí en Israel y nos da su comentario sobre estos incidentes. Seguimos, nuestra segunda noticia tiene nombre propio, el de Ismail Haniyeh, quien no estará en la cumbre de los no alineados de Irán. Haniyeh, que es el primer ministro de Hamás, no acudirá, como les decimos, a esta 16ª cumbre del movimiento de países no alineados que va a tener lugar en Teherán, tendrá lugar en los días 30 y 31 de agosto. La decisión de Haniyeh se produce tras las asperezas surgidas con la facción rival Al-Fatah, que encabeza el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, después de que aceptara una invitación para participar en dicha conferencia. Haniyeh decidió finalmente no viajar a Irán para expresar una protesta silenciosa al apoyo de la República Islámica al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, según dijo una fuente del grupo fundamentalista islámico. Como recordarán, en enero pasado Hamás abandonó Damasco como sede de su oficina política al percibir, por decirlo de una manera sutil, la crisis del régimen sirio a raíz del alzamiento popular. Los iraníes han comunicado que solo han invitado oficialmente como representante de los palestinos en la cumbre al presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, y no al jefe del gobierno de Hamás en Gaza, asunto que había creado, como les hemos comentado, una nueva disputa entre las principales facciones palestinas. La Autoridad Palestina había amenazado con retirarse de la conferencia de no alineados y exhortó a otras delegaciones a hacer lo propio si Haniyeh acudía a la misma como representante oficial o no de los palestinos. Pero para liar más las cosas, fue el propio presidente iraní Mahmoud
Ahmadinejad, quien invitó personalmente a Haniyeh, quien ejerce de facto como primer ministro del gobierno de Hamás, que se estableció en Gaza tras tomar el poder y expulsar de la franja a las fuerzas leales a la autoridad palestina y al partido Al-Fatah en 2007. Y seguimos, Raquel, hablando precisamente de esta conferencia en Teherán. Tenemos que agregar que funcionarios iraníes han expresado su satisfacción ante la decisión de algunos de los no alineados, de los representantes de los países no alineados, de apoyar su programa nuclear. Son declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Teherán. Cito textualmente: el apoyo de los miembros del movimiento de países no alineados hacia el programa nuclear pacífico de Irán podría ser un trampolín para reflejar y apoyar los puntos iraníes en la Organización Internacional de la Energía Atómica. Bueno, Jordi, pues esperemos que el resto de países alineados o no sirvan de contrapeso en este peligroso y no sabemos si pacífico trampolín nuclear iraní. Y regresamos a Israel, Raquel, para hablar otra vez, regresamos por tierra y por mar para hablar otra vez de una nueva flotilla de la libertad, se hacen llamar, ¿no? En este caso es la tercera edición. Y bueno, Israel impide la entrada a unos 50 activistas pro-palestinos y bueno, en España es la que decimos la tercera flotilla de la libertad, surca las aguas de la desinformación. Esta tercera flotilla recaló, como saben, en el puerto de San Sebastián, donde fue recibida por un centenar de ciudadanos con banderas palestinas. El alcalde de la ciudad, perteneciente al partido político Bildu, Juan Carlos Izaguirre, y el delegado general de Palestina en España, Musa Odeh, quienes expresaron su apoyo a esta iniciativa. De momento solo el barco Estelle compone la expedición, que partió de Suecia y realizó escalas en varios puertos de ese país, en Finlandia y Francia. En nuestro país, el Estelle visitará Bermeo, Alicante y Barcelona para, desde esta ciudad, intentar llegar a Gaza en octubre. Según los organizadores, el objetivo de esta expedición es sensibilizar a la ciudadanía de los distintos países por los que el barco vaya pasando en su ruta hacia Palestina sobre el bloqueo a esta zona impuesto por Israel. Mientras esto sucede en España, en Israel las autoridades han impedido la entrada de unos 50 activistas pro-palestinos. Se trata de los mismos agitadores que en el último mes de abril intentaron entrar en Israel desde el aeropuerto internacional Ben Gurión. Esta vez acudían dispuestos a participar en un evento de solidaridad con el pueblo palestino que se realizará en la ciudad de Belén. El grupo estaba formado en total por unos 100 activistas de Francia, Bélgica y otros países europeos. Pues volvemos al tema de la flotilla. Ya en tierra, la tripulación del Estel fue recibida con un aurrescu y un brindis con sidra, o sea, todos los honores. Ya sabes, el baile, ya saben nuestros oyentes, el baile tradicional vasco que significa homenaje y bienvenida. Para eso, hacerles sentir el cariño y solidaridad de Euskal Herria y desearles una feliz estancia en Donostia, su casa, y éxito en su viaje a Gaza, que definió. Estamos citando las palabras del alcalde de Izaguirre, definió a Gaza como la mayor cárcel al aire libre del mundo. Esto lo hizo en una recepción tributada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, donde se mostró profundamente emocionado por acoger a esta llamada tercera flotilla de la libertad. En este punto, el activista de origen israelí y portavoz de esta tercera flotilla, Dror Elimelech Feiler, afirmó que como judío sé lo que significa que el mundo mire hacia otra parte, por eso no quiero que ocurra lo mismo ni con los palestinos ni con ningún otro pueblo. Como ciudadanos debemos asumir nuestra responsabilidad e insistir en iniciativas como esta una y otra vez hasta que desaparezca el bloqueo. Bueno, pues como judío debería saber que seguramente sus declaraciones serán malinterpretadas y usadas para, por supuesto, ir en contra de Israel y las decisiones de su gobierno en este sentido, enfrentándose a una flotilla que supuestamente es de solidaridad y de ayuda, pero que ya en el pasado demostró que no era solo eso, o no era eso en absoluto.
Y hablando de los activistas que han intentado entrar en Israel, una fuente diplomática dijo que se trata de anarquistas ya conocidos que llegaron con intenciones de realizar provocaciones. Como todo país, Israel no permitirá el ingreso a su territorio de personas que tengan fines de provocar y realizar agitaciones. No obstante, los activistas por los derechos humanos que llegan con el objetivo de ayudar en los territorios de Judea y Samaria ingresan en el país sin problema alguno. Esto es lo que han comentado desde las fuentes diplomáticas israelíes. Pues también de este tema hemos hablado, Raquel, con Israel Winicki. Nos aportaba comentarios muy interesantes acerca de lo que supone el activismo, ¿no? Por eso titulamos el espacio de profesión activista. Es gente profesional del activismo. Hasta cierto punto ponemos en duda su compromiso con los palestinos y realmente, bueno, vemos en esto un poco de publicidad política y de ganarse a un electorado, quiero decir. Y las subvenciones, ¿no? También. Bueno, por supuesto, ¿no? En este caso me estaba refiriendo en concreto al alcalde de San Sebastián, el cual creo que realmente le interesa buscar a un determinado electorado vasco, aproximándose a ciertas ideas, pero no creo que le importe especialmente lo que esté sucediendo en Palestina. Recordemos que bloqueo como tal no existe, lo que hay son controles para evitar el traspaso de armas, pero por lo demás no y hay para ningún evitar control. atentados, por ejemplo. Claro, y para evitar atentados. Bueno, pues con este tema terminamos, Raquel. Vamos a hablar ahora de algo más cultural, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que se aproxima la 13ª Jornada Europea de la Cultura Judía, que siempre se celebra en septiembre. En el primer fin de semana de septiembre, pero que en este caso, bueno, pues se vienen organizando ya actividades anteriores y se va a prolongar un poquito más allá del fin de semana. En este caso, el lema es el espíritu del humor judío, donde la risa es una forma de expresión ingeniosa, terapéutica e inteligente. Y así, con este espíritu humorístico, se celebra esta jornada que nació en 1996 en la región francesa de Alsacia, como una jornada de puertas abiertas al patrimonio judío y a la que se han adherido pues diferentes países europeos. España fue uno de los primeros países en formar parte de esta Jornada Europea de la Cultura Judía y organizará una vez más conciertos, visitas guiadas, talleres, jornadas de puertas abiertas, recreaciones históricas, degustaciones gastronómicas de cocina sefardí, conferencias, proyecciones, talleres, etcétera, etcétera. Y es nuestra intención esta semana pues ir contándoles no todos los actos programados porque son muchísimos. Les invitamos a entrar en la página web de la Red de Juderías para conocerlos mejor. Pero hoy, por ejemplo, Jordi, pues vamos a hablar de lo que se va a hacer en Segovia, si te parece. Muy bonito Segovia, una de las ciudades más bonitas de España, ¿Te seguramente. gusta? Además han hecho un esfuerzo absolutamente encomiable por recuperar su pasado y su presente judío. Y esto se manifiesta en esta Jornada Europea de Cultura Judía, que empieza el sábado 1 de septiembre con un taller a cargo de Alejandra Abulacia, que seguro que te suena y le suena a nuestros oyentes porque es colaboradora de Radio Sefarad. Alejandra ofrecerá el taller Gramática del Humor y la Fantasía a las 12 de la mañana en el Centro Didáctico de la Judería. A las 18 horas en este mismo centro se ofrecerá la charla del humor judío en el cine y además habrá una visita guiada por la judería. Esta charla sobre el humor judío en el cine estará a cargo de contertulios del blog cine.monotema.es. El programa del sábado finaliza con el concierto de Jonathan Badici Trío a las 20:30 en el patio del Centro Didáctico de la Judería. La programación continúa el domingo, más o menos temprano para ser un domingo, a las 11 de la mañana, para los que no nos gusta madrugar. A las 11 está bien. Sí, a las 11 está bien. Bueno, pues empezará con una visita al cementerio judío y a lo largo de todo el día los ciudadanos podrán participar en sesiones de puertas abiertas en los lugares emblemáticos conectados con el judaísmo: el Centro Didáctico de la Judería, la Puerta de San Andrés, la antigua Sinagoga Mayor y la Sinagoga de los Ibáñez. La jornada del domingo se clausura con la proyección de la película Más que amigos, protagonizada por Ben Stiller, a quien no tenemos que presentar porque todos ustedes le conocen muy bien o incluso demasiado bien. Sí. Porque en algunos momentos está sobreactuado, por decirlo de una manera suave. Bueno, como complemento a todos estos actos, los restaurantes con el sello Rasgo, que son la Taberna del Fogón Sefardí, Casares y Divino, prepararán tapas sefardíes que se pueden degustar ya,
desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre. Así que Segovia nos ofrece un montón de actividades muy suculentas. Estaba pensando, Raquel, además de Ben Stiller, bueno, la cantidad de músicos, ¿no? De humoristas judíos que hay en Estados Unidos, ¿no? Se me venía a la mente, aparte de Woody Allen, claro. Billy Crystal, Jerry Seinfeld, también los hermanos Marx, ¿no? ¿No? Y bueno, hasta qué punto el humor ha sido forma parte de la cultura judía, ¿no? Esencial. Exactamente. Por poner algunos ejemplos en Estados Unidos. Muchas gracias, Raquel. De nada, a ti y a todos los que nos escuchan y nos siguen en este informativo. Eso es, y nada más, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Empezamos con una noticia buena, al menos tranquilizadora. El presidente islamista de Egipto, Mohamed Morsi, ha afirmado que respetará la paz con Israel. La justicia de este país exculpa al ejército de la muerte de la activista pro-palestina Rachel Corrie. Comentaremos esta noticia que tanta importancia ha merecido en los medios de comunicación españoles. Les hablaremos también de la destrucción de un depósito de armas en Gaza y de antisemitismo en Chile. Luego, por supuesto, Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Pues Raquel luego nos traerá también la agenda cultural, además de acompañarme en este espacio, bueno, dando algunos apuntes, comentando las noticias principales. Si te parece, Raquel, empezamos. Cuando quieras. Pues empezamos con Egipto. Egipto es el primer destino de nuestro primer viaje informativo. El presidente de allí, Mohamed Morsi, recientemente electo, aseguró que seguirá una política exterior equilibrada y tranquilizó a Israel al reafirmar que su acuerdo de paz está a salvo. Morsi realizó estas declaraciones antes de su viaje a Irán, la primera visita de un líder egipcio tras 3 décadas, y después de Irán irá a China. Egipto es ahora un estado civil, democrático y moderno, añadió. Las relaciones internacionales entre todos los estados están abiertas y la base de todas las relaciones es el equilibrio. Nosotros no estamos en contra de nadie, pero estamos a favor de la consecución de nuestros intereses, declaró Mohamed Morsi. Para ponerles un poquito, para situarles en la figura de Morsi, ya saben que este ingeniero de 61 años educado en Estados Unidos parece querer buscar un papel menos explícitamente pro-estadounidense en la región, el papel que representaba Mubarak, y bueno, ha tenido dificultades para tranquilizar a los aliados tradicionales de su país, también a Israel. O sea que estas declaraciones vienen a moderar un poco estas sospechas, este miedo a que se pudiera cambiar y se pudiera derogar el acuerdo de paz entre israelíes y egipcios. Dentro de los hermanos musulmanes, Morsi describía a Israel como un estado racista y expansionista, pero desde su llegada al poder parece querer olvidar estas declaraciones y opta por el momento por la calma, sobre todo ahora que ha reiterado que Egipto continuará cumpliendo con los tratados internacionales, incluyendo su acuerdo de paz con Israel, como les comentamos. Seguimos con una noticia que ha ocupado mucho tiempo en los espacios informativos de todo el mundo, también aquí en España. La justicia israelí exculpó al ejército de la muerte de la activista estadounidense Rachel Corrie allá por el año 2003. La estadounidense, defensora de la causa palestina, falleció arrollada por una excavadora militar en la Franja de Gaza y se trató de un accidente desafortunado y no de una acción intencionada, es la conclusión a la que ha llegado este tribunal israelí. El juez Oded Gershon añadió que Corrie estaba en el lugar de forma ilegal, puesto que se trataba de una zona militar cerrada, informó el diario digital Times of Israel. Se puso ella misma en una situación de peligro y se quedó de pie delante de una gran excavadora en un lugar donde su operario no podía verla. No se distanció como hubiera hecho cualquier persona razonable. Su muerte es resultado de un accidente que ella provocó contra sí misma, dictaminó el juez. Los padres de Corrie apelarán la sentencia. El ejército israelí fue negligente y es responsable de la muerte de Rachel y debería ser responsabilizado de la misma. Son declaraciones de la familia. La familia pedía a la justicia una compensación de más de $300.000 al considerar que el soldado que conducía la excavadora mató a su hija intencionadamente. El ejército, por su parte, argumentó desde el primer momento que el conductor no pudo ni oír ni ver a la joven desde la cabina donde se encontraba
y explicó el soldado que pidió reiteradamente a los activistas que abandonaran la zona por medio de gritos, gases lacrimógenos y granadas de estruendo. Corey se encontraba junto con otros activistas del Movimiento de Solidaridad Internacional en la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para tratar de impedir la demolición de viviendas palestinas en la zona. Una demolición que el ejército decidió llevar a cabo para tener mayor visibilidad e impedir actividades terroristas. Esto, claro, no lo han dicho todos los informativos que se han hecho eco de la sentencia del tribunal israelí, y además en algunos de ellos lo han acompañado de una noticia también de ayer, que hablaba de una familia palestina en un parque acuático de Tel Aviv, que se produjo un incidente con una persona. El padre de esta familia acudió a proteger un poco al joven que estaba, entre comillas, siendo atacado por la policía israelí. Los policías israelíes le atacaron a su vez a él, según se muestra en las imágenes, con pistolas eléctricas. Se ve cómo está sufriendo estos disparos de estas pistolas de descargas eléctricas en el suelo. Las imágenes han sido grabadas por el móvil de un joven que se encontraba en el parque acuático y se ha denunciado la violencia, entre comillas, de la policía israelí. Portavoces de la policía israelí han afirmado que estas imágenes están trucadas y, como siempre, se aprovechan estos incidentes para demostrar lo malos que son los policías y los militares israelíes. Habrá que ver cuáles han sido los hechos realmente. Desde luego, la sentencia del tribunal israelí está muy clara y las declaraciones del soldado también. Intentó de todas las maneras posibles alertar a la joven. La activista siguió en su lugar y él ni la pudo ver ni la pudo oír y desgraciadamente falleció. Continuamos, Raquel, hablando de Israel. La Fuerza Aérea ha destruido un depósito de producción y almacenamiento de armas al norte de la Franja de Gaza en respuesta a los recientes ataques hacia Israel. Según informó un portavoz palestino, la operación produjo 2 heridos leves. Las fuerzas de defensa de Israel no tolerarán ningún intento de dañar a ciudadanos israelíes y soldados y continuarán actuando en contra de cualquier persona que opere el terror contra Israel. Hamás es una organización terrorista que gobierna Gaza y es responsable de todo lo que ocurre en dicho territorio. Esto lo agregó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. 2 mujeres de viviendas cercanas al depósito resultaron heridas por los escombros, según se informó desde un hospital palestino. Como les venimos informando, varios morteros y misiles fueron disparados contra el sur de Israel en los últimos días, 3 de ellos en la ciudad de Sderot, donde no se registraron víctimas, pero sí daños materiales. El presidente israelí, Shimon Peres, dijo que él no podía entender la estupidez del lanzamiento de misiles en curso emprendida por los terroristas palestinos. Jamás tiene que saber que habrá una fuerte reacción de Israel si persiste en lanzar cohetes contra niños israelíes. Si ellos abren fuego, vamos a disparar, dijo Peres, que realizó estas declaraciones precisamente en la apertura de las clases de un instituto de tecnología superior, el Sa'ar Hagenev. Ya saben que estos lanzamientos se produjeron el día en que comenzaba el curso escolar en Israel y que pretendían atacar o afectar a los niños que vivían su primer día de colegio, su vuelta al cole. Terminamos, Raquel, con antisemitismo en América Latina. Mira qué frase: Israel es peor que los nazis. Seguro que les suena. No lo ha dicho Mahmoud Ahmadinejad, sino el presidente de la Federación Palestina de Sudamérica, Mauricio Abu Ghosh. Lo ha dicho desde Chile. Abu Ghosh añadió además que el Estado judío ha superado a sus maestros. Los nazis eran niños al lado de los sionistas actuales que se encarnaron a través del Estado de Israel. Son terribles declaraciones, entre otras cosas que dijo el máximo líder de la comunidad palestina en Chile, quien también agregó: los palestinos están sufriendo directamente un genocidio brutal en manos del ejército israelí. Al parecer, Abu Ghosh ha realizado estas declaraciones en respuesta a una entrevista con el presidente de la comunidad judía en Chile, Shai Agosin, publicada por Jerusalem Post el viernes. Abu Ghosh rechazó los comentarios de Agosin de que los lazos entre los judíos y los palestinos en Chile eran buenos antes de que empeore el conflicto Israel-palestino, y dijo que las dos comunidades nunca fueron cercanas.
La Federación Palestina de Chile representa aproximadamente a unos 400.000 chilenos descendientes de palestinos. Es, por tanto, la mayor comunidad de su tipo en Sudamérica. En abril, Abu Ghosh no pudo entrar en Israel por preocupaciones de seguridad, por cuestiones de seguridad y por incitar al odio racial. Gabriel Zalianznik, expresidente de la comunidad judía en Chile, respondió a los comentarios de Ghosh en un medio de comunicación chileno y acusó a los líderes palestinos chilenos de empeorar los lazos entre los judíos y los palestinos en Chile. Tengo muchos amigos palestinos y mi padre aún más. No puedo entender el odio del líder actual de la Federación Palestina, escribió también en Twitter. Bueno, pues con esta noticia, esta triste noticia, terminamos la primera parte del informativo, pero Raquel, ahora un poquito de agenda cultural y me imagino que un poquito de la 13ª Jornada Europea de la Cultura. Pues como les venimos anunciando, vamos a intentar durante esta semana darles esos apuntes para que puedan o bien disfrutar en su ciudad o acercarse a alguna que les sea próxima de estas actividades que, como dices, pues se han programado para la 13ª Jornada Europea de la Cultura judía. Hoy, si les parece, comenzamos informándoles de una cata de vino kasher o kosher en Tudela. Será el día 31 de agosto, se adelanta un poquito al fin de semana, que es el punto álgido de estas celebraciones, a las 19 horas en la sala 18 grados en la ciudad de Tudela, como les decimos. Y después de estar en Navarra, viajamos al sur, a Sevilla, no solo al barrio de Santa Cruz, porque son diversas las actividades que se han programado. Por supuesto, hay una jornada de puertas abiertas y el día 2 de septiembre es el que del 2 al 9 es donde se programarán estas actividades sevillanas vinculadas con la cultura judía. Los lugares de celebración son diversos. Les damos algunos apuntes. Por ejemplo, se presentará el cartel de estas Jornadas Europeas de la Cultura Judía en Sevilla el día 2. También una presentación importante, la del folleto guía La Sevilla de los Levíes, las raíces de Sefarad con las que el Ayuntamiento sevillano quiere potenciar este pasado y presentes judíos en la capital andaluza. Habrá rutas por la judería de Sevilla y la presentación del helado sefardí. ¿Qué te parece? Buena, Ya está el dulce sefardí, que pudimos conocer, pudimos asistir a su nacimiento, Esther Kerup y yo, en Girona hace ya bastantes años, que está muy rico, pero seguro que el helado sefardí también lo está. Este helado es una creación del maestro heladero Joaquín Liria, y no es esta la única propuesta gastronómica, porque está la tapa sefardí, que en una selección de bares y restaurantes, nos aproxima a la gastronomía judía. Además, se ha programado una visita de un grupo de cordobeses a la judería de Sevilla y la visita de un grupo de sevillanos a la judería de Córdoba. Bueno, mientras la tapa sefardí no la hayan hecho de salchichón, no. Que eso sería meter la pata hasta el fondo. Seguro que no, seguro que es kasher. No, hombre. Seguro que tampoco es de gambas. Pues nada, Raquel, jornadas gastronómicas como muy nos gusta comer en sí. España. Últimamente, cada vez que enciendo la tele no veo más que programas de cocina. Y también es cultura, la comida. Por supuesto, y también tenemos espacios gastronómicos en Radio Sefarad. También, cocina sefardí, cocina ashkenazí, cocina israelí, y todos ellos los lleva también nuestra compañera Irit Green. Raquel, muchas gracias. A ti, hasta mañana. Hasta mañana, más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Lieberman invita a Musri a visitar Israel. La llamada Flotilla de la Libertad surca aguas españolas, mientras en Israel una nueva campaña de Hasbara busca dar a conocer la historia de los refugiados judíos deportados de los países árabes. Los ultraortodoxos empiezan a ser reclutados para el servicio militar y la población civil israelí recibe información sobre cómo enfrentarse a posibles ataques aéreos. Como viene siendo habitual, siguen lanzándose cohetes desde Gaza. Después de estas noticias, Raquel nos traerá las noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Hola a nuestros oyentes. Y también nos vas a acompañar en las noticias políticas, ampliando la información.
Empezamos, como decimos, con esta invitación del ministro de Exteriores, a Víctor Lieberman, invitación al presidente egipcio Mohamed Morsi a que visite Israel para mostrar su compromiso con el acuerdo de paz entre ambos países vigente desde 1979. Quien habla de paz y estabilidad tiene que entender que no puede ser una cosa abstracta e hipotética, dijo Lieberman en una conferencia en Tel Aviv, según aparece citado en un comunicado de su oficina. Lieberman insistió en que los comentarios del presidente egipcio sobre su compromiso con la paz con Israel, el Tratado de Camp David y la lucha contra el terrorismo suponen un mensaje muy importante, pero subrayó que la paz no es una conexión telepática, sino que tiene expresiones tangibles. Esperamos ver al presidente Morsi recibir a representantes oficiales israelíes. Queremos verle dar entrevistas a la prensa israelí y queremos verle en Jerusalén como invitado del presidente Shimon Peres. Estas son declaraciones de Lieberman. Lieberman metiéndose en sus propios jardines, como es habitual en él. Bueno, consultada por EFE, queremos destacar que hoy hay un análisis de cómo trata la información sobre Oriente Próximo la agencia EFE en el espacio que compartes con Masa Gabriel. Revista de Medio Oriente, no se lo pierdan. Uh-huh. Bueno, pues consultada por EFE, la oficina de Peres declinó comentar esta invitación que Lieberman ha cursado al presidente egipcio. Además de no ser oficial, la propuesta tiene escasos visos de prosperar, considerando que incluso el depuesto presidente egipcio Hosni Mubarak, en quien Israel veía un socio, solo viajó a este país una vez en 3 décadas y fue para asistir al entierro del primer ministro Isaac Rabin, asesinado en 1995 en Tel Aviv. Ya saben que a este entierro acudieron pues los máximos dignatarios y representantes políticos de todo el mundo. La visita más famosa de un presidente egipcio a Israel, seguro que la tienen en su memoria, en sus retinas, fue la que hizo en 1978 Anwar Sadat, asesinado en 1981 por un comando islamista radical, precisamente por estrechar la mano de Israel en busca de la paz. Al-Sadat habló ante el Parlamento y abrió la puerta a la firma un año después del primer acuerdo de paz entre Israel y un país árabe, Egipto. Y seguimos hablando ahora de propaganda palestina y Hasbara israelí. El Estell, así es como se llama, la flotilla de la libertad, la tercera flotilla de la libertad, que la llaman así, recaló en el puerto de Bermeo, rumbo a Gaza, mientras en Israel una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a los judíos que tuvieron que huir de países árabes que cuenten la historia de su deportación para promover una compensación. El velero Estell, embarcación que lidera la Flotilla de la Libertad, como les decimos, pasó por el puerto vizcaíno de Bermeo. Tras un pasacalles hasta el ayuntamiento, se celebró una recepción en la que la alcaldesa de Bermeo, Idurre Bediguren, declaró que para el pueblo de Bermeo es un honor tener entre nosotros a este velero que va rumbo a Gaza con el objetivo de denunciar el bloqueo marítimo que sufre Palestina en la Franja de Gaza. El municipio de Bermeo no se quedará callado ante la situación que sufre Palestina. Son declaraciones de la alcaldesa. Bueno, pues ser alcaldesa no implica ni ser bien intencionada ni estar bien informada, desde luego. Pues no, desde luego, ya hablamos de esto también. Muchos políticos españoles que lo que buscan es publicidad, votantes entre los propios españoles y que en verdad al pueblo palestino no les importa nada. Seguro, Raquel, que la señora Bide-Guren, además, no conoce la historia de los israelíes judíos nacidos en países árabes y su deportación en esos países. Soy un refugiado. Este es el título de una campaña única lanzada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la que solicita a los israelíes nacidos en países árabes que suban un vídeo con su testimonio en Facebook y cuenten la historia de su deportación en esos países. Es una noticia recogida de Yediot Aharonot. La campaña pretende promover el reconocimiento y la compensación para los refugiados y sus familias y fijar el tema de la agenda internacional. Cerca de 856.000 judíos fueron expulsados o tuvieron que dejar sus hogares sin dinero y llegaron a Israel como refugiados. La página web de Facebook será lanzada en árabe, hebreo e inglés. Desde el Ministerio se pide que a cada refugiado judío de un país árabe que cuente su historia y que ayude a corregir el mal causado.
Esta iniciativa es parte de una campaña más amplia que comenzó hace 2 años, difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de un vídeo llamado La verdad de los refugiados, que fue lanzado en Génova cuando la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas celebró su aniversario número 60. No es el vídeo más visto de YouTube, se lo pueden imaginar, desgraciadamente, y es que hay refugiados y los palestinos y sus hijos, nietos y nos tememos que ya bisnietos parecen tener mucho más predicamento que los refugiados judíos. Bueno, volvemos a Israel para hablar de ataques de cohetes y morteros. Los terroristas de la Franja de Gaza siguen disparando estos cohetes. Los 2 últimos fueron lanzados el pasado martes por la noche hacia la región de Eshkol. Afortunadamente explotaron en campo abierto, no se registraron daños físicos ni materiales. Durante el día y mientras los niños volvían al colegio a sus casas, del colegio a sus casas, los terroristas habían disparado morteros hacia el sudeste de Israel que, como decimos, en este caso, afortunadamente, cayeron en zonas internas de la Franja de Gaza. Un dato. En junio, los terroristas de Gaza dispararon más de 100 cohetes a Israel en varios días. El grupo terrorista Hamas, que controla la franja, como saben, ha anunciado en repetidas ocasiones que ha aceptado el cese de fuego propiciado por Egipto. Sin embargo, siguen lanzando periódicamente este tipo de cohetes, de misiles, en un recordatorio a los israelíes de que tienen la capacidad de dispararlos. Recordatorios, afortunadamente, sin puntería hasta ahora. Pues sí, totalmente, afortunadamente, sin puntería. No abandonamos Israel, allí se intensifica la instrucción a la población civil ante, precisamente, ataques como estos u otros peores. Autoridades del Comando Civil de Israel han distribuido folletos por todo el país con el fin de instruir a la población sobre cómo accionar en caso de ataques aéreos. En dichos manuales se explica a los ciudadanos que dispondrían de entre 30 segundos y 3 minutos para refugiarse desde que sonasen las sirenas que alertan de ataques aéreos hasta que se produjesen los impactos de los misiles. El folleto, que tiene 15 páginas y fue enviado por correo, enseña a los israelíes cómo deben preparar un cuarto de seguridad o un refugio para situaciones de emergencia. Bueno, desde el ejército no se quiere asustar a la población y han insistido en que el folleto forma parte de una campaña de concienciación que se realiza regularmente y que, por ejemplo, incluye consejos sobre cómo actuar si se produce un terremoto. Siempre hay cosas nuevas que la gente debe saber. No significa que vaya a pasar algo hoy, mañana o al día siguiente. Han aclarado desde un representante del ejército israelí. Sin embargo, tenemos que decir que desde hace varias semanas las autoridades han aumentado la distribución de máscaras de gas y otros materiales de protección. Y es que Israel no descarta que si se vea obligado a realizar un ataque contra Irán, grupos aliados de Teherán como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza puedan disparar misiles contra su territorio. No es descabellado pensarlo, ¿no? Pues no, realmente no, pero vamos, terminamos con una noticia que también, tiene relación con el ejército, porque, ya está en marcha, el ejército israelí reclutará a los primeros judíos ortodoxos, ultraortodoxos. Después de la polémica que generó la abolición de la ley tal, de la que tanto les hemos hablado aquí, y la incapacidad del gobierno por encontrarle una alternativa, las fuerzas de defensa israelíes enviarán a principios de septiembre las órdenes de reclutamiento a unos 7.500 ultraortodoxos de entre 17 y 18 años. Las posibilidades de que el ejército realmente haga cumplir los avisos se consideran muy bajas. Bajo la protección de la ley tal, los ultraortodoxos solamente debían acudir a las oficinas para firmar un formulario que asentaba su decisión de aplazar el servicio militar indefinidamente con el fin de continuar con sus estudios religiosos. Ahora, y teóricamente, deberán someterse al reclutamiento igual que todos los demás ciudadanos, hombres o mujeres. Pues sí, seguro que va a traer muchísima polémica, no lo dudamos, va a ser un tema, el temazo, del que hablaremos muchísimo y seguramente también veremos noticias en los telediarios y en los medios españoles en los que contarán lo que les dé la gana. Claro, y es muy visual ver a un judío ultraortodoxo, ¿no? Me imagino. Pero es icónico. Sí, totalmente. Como tú siempre dices.
o lo que es lo mismo, vende mucho, ¿no? Que es lo que importa, vender mucho. Bueno, Raquel, vamos a dejar de un lado todos estos temas políticos y vamos ahora con temas culturales. A ver, sí, cuéntame. Seguimos hablándoles de la 13ª Jornada Europea de la Cultura Judía y esta vez vamos a estar presentes o comentarles las iniciativas de 2 ciudades, Madrid y Palma de Mallorca. Pero espera un momento, Raquel, solamente decir a los oyentes que si ustedes viven en una ciudad que saben que tiene legado judío, acudan a las oficinas de turismo porque seguro que se están realizando actividades, es decir, que son tantas que aquí no podemos darlas todas, ¿verdad, Raquel? Desde y luego además que no. animarles a visitar la web de la red de Juderías, sí, vamos, que ahí está seguro que en toda la la oficina de información. turismo de su ciudad, si ustedes saben que su ciudad tiene legado judío, seguro que hay miles de actividades. Sí, además en las comunidades judías de cada ciudad también les pueden ofrecer información. Por ejemplo, se tienen que inscribir en la de la Comunidad Judía de Madrid si quieren acudir a la jornada de puertas abiertas del domingo 2 de septiembre. Será una visita guiada a la sinagoga y al museo que está incorporado, que está sito en esta sinagoga Betel. Será a las 19:30 horas la visita guiada a la sinagoga y al museo. Además habrá cantos y cuentos con mucho humor por Arnoldo Lieberman, contando estos cuentos con mucho humor, y en el canto participarán Mercedes Benzaquén y Esther Rubio. La apertura de puertas de esta jornada de puertas abiertas se realizará a las 17:30 horas. Tienen que confirmar su presencia en la siguiente dirección: eventos@cjmadrid.org, indicando nombre, apellido y número de DNI. Tengan en cuenta que se apunta muchísima gente, gracias a Dios, así que si están interesados, corran a inscribirse. Y como les decíamos, también nos vamos a ir a Palma. Hay un montón de actividades, no se las podemos decir todas. Nos vamos a fijar sobre todo en las que se promueven el día 2. Ya saben que coincide justo con el domingo de este fin de semana en el que se realiza esta Jornada Europea de la Cultura Judía. Hay una visita guiada a la sinagoga de Palma. Les hablaremos también de esta sinagoga un poquito más tarde en este informativo. Y la visita de Palma también, recorrerá, la visita guiada recorrerá la Plaza de Cort y otros lugares emblemáticos de la presencia judía en Palma de Mallorca. Habrá también gastronomía, una exposición, la exposición bibliográfica de cultura jueva, que se ofrece en su 9ª edición, y una exposición Visados para la Libertad, los diplomáticos españoles que ayudaron a tantas víctimas del terror nazi. Habrá un mercado, música, cine. En el cine les comentamos que se proyectará El Suetes, crónicas de los judíos conversos de Mallorca, una película del director Antoni M. Llames. Es una proyección muy interesante que les recomendamos, y como saben, pues eso, lo que les ha comentado Jordi, que acudan a la página web de la Red de Juderías de España o a la de las propias comunidades judías dispersas por todo nuestro país. Y ya que hablábamos de la sinagoga de Palma, muy pronto se conmemorará el 25 aniversario de la inauguración de esta sinagoga. Será el 6 de septiembre a las 20:30 horas. Y desde aquí queremos felicitar a nuestros amigos y hermanos de la comunidad judía de las Islas Baleares por este aniversario. Muy bien, Raquel, pues feliz aniversario y nada más, mañana más noticias aquí. Muy bien, hasta mañana. A ustedes también, mañana más noticias en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. La cumbre de Teherán de los países no alineados centra nuestro interés informativo. Empezamos con los titulares. Netanyahu opina que es una desgracia para la humanidad. Ban Ki-moon critica en la cumbre a quienes amenazan a Israel y niegan hechos históricos como el Holocausto. Y el presidente egipcio Mohamed Morsi afirma desde la cumbre de Teherán que la causa palestina es una prioridad. En otro orden de cosas, la Liga Antidifamación pide a Alemania que los culpables de un supuesto asalto contra un rabino y su hija sean llevados ante la justicia, y luego terminaremos con una noticia positiva sobre la presencia de la empresa española SEAT en Israel.
Por supuesto, Raquel, que está aquí conmigo en el estudio. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Luego nos hablará de noticias culturales y también nos comentas un poquito estas noticias. Ampliamos la información. Ampliamos información, exactamente. Como hemos dicho, vamos a hablar sobre la cumbre de Teherán. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mostró muy crítico con la cumbre de este movimiento de países no alineados y ha afirmado que la celebración de la misma es una desgracia para la humanidad. Lo hizo en declaraciones al diario israelí Jerusalem Post. Hoy, más de 120 países se reúnen en Teherán, donde el régimen niega el Holocausto y trabaja para destruir el Estado sionista, en referencia a Israel. Esto es una desgracia para la humanidad, ha valorado el jefe del Estado israelí. Netanyahu además ha subrayado que la presencia de estos 120 países en Irán es una muestra de que el compromiso del mundo con no volver a repetir lo que sucedió durante el Holocausto es hueco. Duras declaraciones del primer ministro, tal vez tan duras como para lograr que el mundo reaccione ante las amenazas y mentiras de, por ejemplo, Irán. Al menos el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, parece haberlo hecho de alguna manera. Seguimos, ahí está Ban Ki-moon, quien criticó ayer jueves en Teherán, sin citar nombres, eso sí, a quienes amenazan a Israel y niegan hechos históricos como el Holocausto. Rechazo enérgicamente las amenazas de cualquier Estado miembro de destruir a otro o los ultrajantes intentos de negar hechos históricos como el Holocausto. Proclamar que Israel no tiene derecho a existir o referirse a él en términos racistas no solo es incorrecto, sino que socava los muchos principios que todos nos hemos comprometido a respetar. Estos son declaraciones de Ban Ki-moon, quien asiste a la cumbre a pesar de las peticiones de Estados Unidos e Israel para que la boicoteara. Un mensaje para el mundo y sobre todo para el navegante Mahmoud Ahmadinejad, anfitrión de esta cumbre, quien, como saben, ha negado reiteradamente el Holocausto y este mismo mes ha llegado a calificar a Israel de tumor canceroso, entre otras lindezas. En 2005 afirmó que Israel debía ser borrado del mapa. Ojalá las iniciativas de Moon de denunciar esos ataques vayan más allá del mensaje, de las palabras, y se tomen medidas más efectivas. Y seguimos en la cumbre de Teherán, Raquel, con nuestro tercer protagonista, el presidente egipcio Mohamed Morsi, que habló sobre los palestinos. Dijo: debemos luchar por sus derechos y debemos apoyarlos hasta que Palestina sea un Estado de derecho y de hecho. Morsi aseguró además que la independencia palestina ha sido una prioridad del movimiento de los hermanos musulmanes desde su nacimiento y que lo será hasta que se alcance una solución comprensiva que apoye el derecho de que el pueblo palestino decida su propio futuro y establezca su propio Estado en su tierra. Mohamed Morsi añadió también, se refirió también a Siria. Durante su intervención defendió la obligación moral de apoyar al pueblo sirio en su revolución contra un régimen opresivo. De estas noticias recogimos la información del canal Al Jazeera. Este comentario ha motivado que la delegación de Siria abandonara ayer la cumbre. Morsi, de los hermanos musulmanes, no hay que olvidarlo, está de lo más locuaz en esta primera visita de un líder egipcio a Irán en más de 3 décadas. Como saben, las relaciones diplomáticas entre el Cairo y Teherán se rompieron inmediatamente después de la revolución de Irán debido, entre otras razones, al acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Morsi, y mira que ha hablado, ha estado muy comunicativo, no ha aprovechado esta magnífica oportunidad para criticar el negacionismo iraní y su deslegitimación de Israel. Al menos, si no lo decimos nosotros, sino Ehud Barak, está claro que Egipto está intentando ganar control sobre los terroristas en la península del Sinaí. El ministro de Defensa de Israel ha realizado estas declaraciones a la radio del Ejército de Israel pidiendo respeto hacia la actuación egipcia en el Sinaí. No sabemos lo que opinará sobre las declaraciones de Morsi acerca de los palestinos. Bueno, y continuamos, en este caso nos vamos de la zona para venir aquí a Europa, porque la Liga Antidifamación expresó ayer su sorpresa ante el presunto ataque antisemita, violento y no provocado, a un rabino, mientras estaba caminando por Berlín con su hija de 6 años y pidió a las autoridades alemanas que aseguren que los asaltantes sean llevados ante la justicia. El alcalde gobernador de Berlín, Klaus Wowereit, condenó lo sucedido, que calificó de ataque cobarde. Según los informes, 4 jóvenes presuntamente árabes le preguntaron al rabino si era judío y luego lo atacaron físicamente hiriéndolo en la cabeza, lo cual requirió su hospitalización. Los perpetradores también amenazaron asesinar a su hija. Han estado ocurriendo incidentes antisemitas y xenófobos similares en toda Europa con una frecuencia alarmante, expresó el director de la Liga Antidifamación, Abraham Foxman.
Una investigación de esta liga sobre el antisemitismo en 10 países europeos, dado a conocer en marzo, alertó de un alto nivel de actitudes antisemitas entre la población general de Alemania. Más del 20% consideró tener actitudes antisemitas, con un 52% de los entrevistados respondiendo que estaban de acuerdo con la declaración de que los judíos son más leales a Israel que a su propio país, y un 43% estando de acuerdo con que los judíos todavía hablan demasiado sobre lo que pasó con ellos en el Holocausto. Pues no podemos estar menos de acuerdo. Al 100% pensamos que es un tema que no hay que olvidar. Bueno, y parece, Raquel, que los coches SEAT se venden mucho en Israel. Sí. Esos coches que además tienen todos los modelos tienen todos nombre de ciudad española. ¿Es ¿no? verdad? Ibiza, León, etcétera. Bueno, pues terminamos con esta parte del informativo, con esta buena noticia, porque la empresa automovilística española SEAT, pues parece que esta empresa, que ya exporta 4 de cada 5 de sus vehículos, ha incrementado en el primer semestre de 2012 su facturación en Israel casi un 86%, casi el doble. Pues sí, un buen dato para nuestra economía y que habla muy bien también de la mejora entre las relaciones empresariales entre España e Israel. Ojalá SEAT sea un ejemplo a seguir por muchas empresas españolas y esas relaciones, pues se vayan incrementando por el bien de los dos países. Pues sí, así es, esta empresa. Y sí, muchas veces traemos aquí noticias relacionadas con las relaciones empresariales. Y nada, esperemos que también las sociales sean buenas y todo tipo de relaciones, ¿a que sí? Bueno, y por supuesto culturales también son fantásticas, y hablando de cultura, pues vamos a ver cómo van esas 13ª jornada de la Semana Europea de la Cultura Judía. No me sale. A ver, dime, ¿qué Eso es tenemos? porque no lo has dicho mucho. Claro, Llevamos toda la semana no tanto como tú. hablando de esta 13ª jornada. Bueno, como saben, el objetivo del proyecto es redescubrir y revalorizar el patrimonio judío europeo, propósito con el que nació esta jornada, como les comentábamos el martes, en 1966, en la región francesa de Alsacia. En España, en concreto, participan en esta jornada todas las ciudades que integran la red de juderías. Se las decimos: Ávila, Barcelona, Besalú, Cáceres, Calahorra, Castelló de Ampúries, Córdoba, Estrella Lizarra, Girona, Hervás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Palma, Plasencia, Rivadavia, Segovia, Sevilla, Tarazona, Toledo, Tortosa y Tudela. Además, a esta jornada se han sumado Madrid, Tui y Valencia. No les hemos podido hablar de todas las actividades que se realizan en todas estas ciudades. Sería muy difícil, tendríamos que dedicar toda la programación de Radio Sefarad a hacerlo, pero sí que les hemos dado algún apunte. Los de hoy corresponden a lo que se va a hacer en Cáceres y en León. En León, las jornadas cuentan además con la colaboración de la Universidad de la ciudad y otras instituciones públicas y privadas. El programa de actividades comienza el viernes, hoy, con la conferencia Un brindis por Agadán, que impartirá el sumiller José Quindós a las 20 horas en el Palacio del Conde Luna. El domingo a las 12 se organizará una ruta guiada por la judería bajomedieval de la ciudad a cargo del profesor de la Universidad de León y codirector de las excavaciones arqueológicas del Castro de los Judíos, José Luis Abello. El programa de actividades concluirá el lunes con la conferencia Juderías y Judíos de León en la Edad Media, que será pronunciada por el historiador Ricardo Chao a las 8 de la tarde en el Palacio también del Conde Luna. Esto en León. Y ahora nos vamos brevemente a Cáceres, porque el domingo 2 de septiembre se celebra esta 13ª jornada con una actividad organizada por el Ayuntamiento de Cáceres como miembro, ya les decimos, de la red de juderías Caminos de Sefarad. ¿Qué se va a hacer en Cáceres? Pues visitas guiadas que saldrán desde la puerta principal del Ayuntamiento de la Plaza Mayor a las 10:30 de la mañana. Si están allí, se los recomendamos porque la Plaza Mayor de Cáceres es muy particular y el barrio judío también. La jornada de puertas abiertas del Palacio de la Isla, que es la sinagoga de la Judería Nueva, la Torre de Bujaco, el Baluarte de los Pozos, la Cripta de San Francisco Javier, que es el centro de interpretación de la Semana Santa, y los principales centros judíos se visitarán desde las 10 hasta las 14 horas y ya por la tarde desde las 5:30 hasta las 8. Así se une Cáceres a esta 13ª jornada de la cultura
judía en Europa. Les venimos diciendo eso, que por favor acudan a la página de la Red de Juderías de España para ver todas estas actividades y también a las diferentes páginas de las comunidades judías que están presentes en todo nuestro país. Que disfruten mucho de esta 13ª jornada, una oportunidad buenísima para acercarse eso al pasado, presente y futuro de los judíos, de la cultura judía en nuestro país. Muchas gracias, Raquel. De nada, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.